Muy bien, volvimos, ya tenemos a nuestra doctora en línea, Lorena Uría, ella es neumonóloga y vamos a estar charlando con ella sobre EPOC. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Lorena? Estoy acá con mi compañera Catalina y estábamos esperando para poder hablar de este tema que en realidad mi duda surgió porque hace un tiempo habíamos visto en la tele y había escuchado en la radio que había como una campaña de prevención al EPOC. Entonces, nuestra idea es que vos nos contaras qué es el EPOC y, bueno, de ahí podríamos arrancar. Bueno, mira, en realidad la campaña esa es sumamente útil. Yo he visto ya varios pacientes que me fueron a ver por esa campaña, más que nada porque lo que significa, más allá de lo que significa el EPOC, la importancia que tiene es que es una enfermedad prevenible, y eso es lo más importante, porque hay enfermedades que no se pueden prevenir, y el EPOC es una enfermedad crónica que muchas veces genera una discapacidad importante en los pacientes que la padecen, y es una enfermedad prevenible. ¿Cómo se previene? Evitando la principal causa que genera el EPOC, que es el hábito tabáquico, ¿sí? La palabra EPOC lo que significa es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es básicamente lo que consta en la enfermedad, que es una enfermedad principalmente que afecta a nivel de los bronquios, ¿sí? Del parénquima pulmonar, en donde se produce una destrucción del parénquima de pulmón producto del hábito tabáquico, ¿sí? Lo más importante de esto es que es una enfermedad prevenible. Obviamente, dejando de fumar, uno evita la aparición de la enfermedad, y si en los casos, en los pacientes que tienen EPOC, al dejar de fumar, obviamente evitan la progresión de la enfermedad, más allá de con un tratamiento adecuado, ¿no? Pero eso es lo más importante, y para eso es útil este tipo de campañas, para prevenir precisamente. Claro, entonces me estás diciendo que una persona que no tuvo hábito de fumar no se agarra a esta enfermedad. En realidad, en el 90% de los casos de la gente que padece EPOC es producto del hábito tabáquico. Hay un 10% de pacientes que padecen EPOC que es producto de la inhalación de otros productos tóxicos. Por ejemplo, hay algunos casos en los que se ha visto ahora no se usa tanto, pero antes, por ejemplo, cuando se usaban mucho las estufas a leñas o las salamandras, en donde muchas veces había mucho humo adentro de la casa, los pacientes también pueden desarrollar EPOC producto de la exposición a ese tipo de sustancias. Pero hoy en día el 90% de los casos se producen por el hábito tabáquico, y eso es lo que hay que tratar de evitar, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Y cuáles serían los síntomas que una persona tiene que tener en cuenta para hacer una consulta? Bueno, en realidad la idea es que el paciente haga la consulta antes de que empiece con los síntomas. Cuando un paciente empieza con síntomas, que son principalmente la falta de aire, o sea, la disnea, lo que nosotros llamamos disnea, la falta de aire primero aparece ante esfuerzos más importantes, por ejemplo, al subir una escalera o al caminar rápido, y a medida que va progresando la enfermedad, esa falta de aire se hace cada vez más importante. Claro. En los casos más severos hay pacientes con EPOC muy severos en donde tienen fatiga hasta para cepillarse los dientes o hasta para bañarse. Y otro síntoma importante es la tos con catarro crónico. Sí. Pero la idea es que el paciente consulte antes de que aparezcan estos síntomas. La idea es que, como dice bien en la campaña que vemos siempre en la televisión, un paciente mayor de 40 años y fumador tendría que concurrir a un neumonólogo para hacerse una espirometría, que es el estudio diagnóstico que hoy en día tenemos, que es sumamente fácil de realizar y se realiza en el consultorio, que es un aparatito donde uno sopla a través del aparatito, y de esa manera uno ve la capacidad pulmonar que tiene el paciente, y con eso uno puede no solo diagnosticar el EPOC, sino ver el grado de enfermedad que tiene, para orientar así un poco el tratamiento. Los síntomas básicamente son la fatiga y la tos crónica, pero la idea es que el paciente consulte antes, porque cuando empieza con los síntomas es porque generalmente ya hay alguna afectación, y la idea es llegar antes. Claro. ¿Y el tratamiento que se hace en caso de diagnosticarlo, qué serían los pasos a seguir? Eso depende de la gravedad de la enfermedad. Cuando un paciente tiene síntomas, pero tiene una espirometría normal, es lo que se llama el estadio pre-EPOC, antes que desarrolle la enfermedad. Y básicamente en esos pacientes lo principal es dejar de fumar, lo más importante, porque obviamente de esa manera uno previene la progresión de la enfermedad. Claro. Después, de acuerdo a los grados de EPOC, hay un EPOC leve, uno moderado, uno severo, donde los tratamientos se hacen con medicación broncodilatadora, con aerosoles, que lo que hacen es abrir los bronquios para mejorar un poco la capacidad de ejercicio, mejorar la falta de aire y la tos. Está bien. Una cosa importante es que este tipo de medicación, que son los broncodilatadores, mejora los síntomas, pero no revierte la enfermedad. O sea, el EPOC cuando ya está, y eso es irreversible. Está. O sea, no se cura, digamos. O sea que es un tratamiento... Los tratamientos es
mejorar un poco los síntomas del paciente y ayudar a prevenir reagudizaciones y complicaciones, pero el EPOC cuando está no tiene cura. Y teniendo un tratamiento... de prevenirlo. Sí, claro, exactamente. Y una vez que se empieza el tratamiento, esto lo que hace es mejorar la calidad de vida y no dejar que se siga deteriorando la persona. Junto con la cesación del hábito tabáquico, obviamente, porque si uno hace un tratamiento con broncodilatadores y sigue fumando, es lo mismo, digamos, la enfermedad sigue progresando porque el agente nocivo, que es el hábito tabáquico, sigue estando. Claro. Obviamente, después de los casos más severos, los pacientes terminan con oxígeno domiciliario, pero bueno, esos son casos muy severos y la idea es que tratar de no llegar a eso, ¿no? Exactamente. ¿Cómo estás, Lorena? Catalina soy. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Las épocas del año como el otoño y la primavera, donde por ahí hay gente que es más propensa a las alergias y demás, ¿también influyen en los pacientes con EPOC? Sí, en realidad más que nada el invierno, porque vos imaginate que el paciente con EPOC, además de tener lo que se llama el EPOC, predispone mucho a desarrollar cuadros infecciosos, neumonías, reagudizaciones de ese EPOC. ¿Por qué? Porque el EPOC, muchas veces el paciente, la gran mayoría de las veces, pierde las defensas que tiene. Todos nosotros tenemos unas defensas en el pulmón que hacen que nos protejan contra las bacterias o los virus que normalmente producen los cuadros respiratorios. Obviamente en el paciente que fuma, esas defensas se van por el hábito tabáquico, entonces obviamente tiene una mayor predisposición, sobre todo en la época de invierno, a padecer cuadros respiratorios infecciosos, neumonías o reagudizaciones de su EPOC. Por eso es tan importante en los pacientes con enfermedades moderadas o severas la vacunación antigripal todos los años y la vacunación contra la neumonía. Perfecto. Porque eso ayuda de alguna manera a prevenir las complicaciones infecciosas. Está bien. Claro. Y seguramente que también influye el mejorar la vida si una persona tiene tendencia obesa, por ejemplo, o la actividad física que pueda llegar a hacer. Seguramente. Siempre yo cuando tengo pacientes con EPOC lo que les aconsejo es hacer ejercicio aeróbico. Si no pueden ir a algún gimnasio, acá tenemos chicos que son kinesiólogos que están sumamente capacitados en que los pacientes con enfermedades más severas, lo ideal es hacerlo en un gimnasio con alguien que controle un poco el ejercicio. Pero los pacientes con EPOC leve, la idea es que hagan ejercicio aeróbico, caminata, bicicleta, porque eso ayuda a mejorar la tolerancia al ejercicio y mejorar la capacidad pulmonar. Claro. Y vos siempre hablaste de personas que hayan tenido el hábito de tabaco y esto no tiene nada, o sea, no diferencia entre hombres y mujeres, no es que haya más hombres o más mujeres atacadas, o sea, eso va... No, es igual. Se sabe que hoy en día la incidencia de EPOC en mujeres es muchísimo mayor que antes. Antes el EPOC era una enfermedad casi exclusivamente de los hombres, lo mismo que el cáncer de pulmón, que también está asociado al hábito tabáquico. Lo que pasa que antes la gran mayoría de los que fumaban eran hombres. Ahora la realidad es que el tabaquismo se igualó y prácticamente, y a veces en algunas estadísticas, son más las mujeres que los hombres que fuman. Entonces ahora la enfermedad es igual para hombres y mujeres. Sí. Es más, hay algunos estudios que dicen que la mujer sería más sensible a desarrollar el EPOC que el hombre. Por eso es tan importante la mujer que no fumen, dejar de fumar. Claro. Pero básicamente hoy en día la enfermedad está igualada, es igual para ambos sexos. Obviamente también tiene que ver una predisposición genética. No todo el paciente que fuma va a desarrollar EPOC. Claro. Más o menos un 30% de los que fuman desarrollan esta enfermedad. Y eso tiene que ver no solo con la cantidad de cigarrillos que se fuman, los años que han fumado, sino también con una predisposición genética que tienen los pacientes a desarrollar el EPOC. Por eso yo siempre pregunto cuando veo a un paciente si tiene antecedentes en la familia de haber tenido algún familiar con EPOC, porque si uno tiene antecedentes, tiene más posibilidades de desarrollar el EPOC. Y Lorena, ¿vos notás algún tipo de disminución en la cantidad de gente que fuma? No, la verdad que no. Incluso ahora hay muchísimos adolescentes que fuman mucho. La verdad que no. Las campañas sí sirven para que el paciente que fume ahora consulte, pero la realidad es que el tabaquismo sigue exactamente igual que antes. No sé si, no he visto ningún estudio, hay algunos colegas que dicen que por ahí ha disminuido un poco el hábito tabáquico con esto de ahora, viste, la ley contra tabaco, donde no se puede fumar en los restaurantes y demás, con eso ha disminuido un poco, pero la verdad es que, por lo que yo veo, el tabaquismo sigue igual. Claro.
¿Y qué pasa con el fumador pasivo, que le dicen que es aquella persona que no fuma directamente? ¿Está dentro de este 90% de personas que están...? Sí, en realidad yo tengo muchas mujeres que por ahí antes vivieron durante 40 años con su marido fumador, que fumaba todo el día en la casa, y esas pacientes también, los pacientes que han vivido mucho tiempo con gente que ha fumado mucho, también puede desarrollar EPOC. Claro. No es tan importante la incidencia, el tabaquismo pasivo, la probabilidad de desarrollar EPOC es un poco más baja que el que fuma directamente, pero también tiene que ver, como te decía, con una predisposición genética. Obviamente, claro, si una persona tiene alguna predisposición a desarrollar EPOC y tiene una persona al lado que le fumó durante 40 años, probablemente lo desarrolle también porque... Exactamente, sí, estuvo con la... Exacto. Bueno, así que prevención... Lo más importante es la prevención, es la cesación del hábito tabáquico. Hoy en día hay muchos tratamientos para dejar de fumar, ninguno mágico, porque yo tengo mucha gente que va a buscar una medicación mágica para dejar de fumar y esa medicación mágica no existe, es concientizarse y hacer el esfuerzo para dejar de fumar, pero hay mucha medicación que ayuda, porque es la única manera de detener y de evitar la aparición de la enfermedad, porque una vez que la enfermedad ya está, es irreversible. Entonces la idea es no llegar a eso. Y lo más importante que me gustaría que se queden es que todas las personas mayores de 40 años que fuman tendrían que ir a un neumonólogo para hacerse una espirometría. Perfecto. Y para tratar de diagnosticar la enfermedad lo más tempranamente posible, si es que existe, y si no existe, dejar de fumar para evitar que aparezca. Muy bien. Esto lo hace cualquier neumonólogo, y vos estás al tanto en el hospital, por ejemplo, de nuestra ciudad, seguramente que también se estará la posibilidad de hacerlo. Sí, en el hospital había un neumonólogo, no sé ahora qué pasó, pero estaba, acá en Pehuajó estábamos Mario Berazategui, que también es neumonólogo y también tiene el equipo, obviamente todos los neumonólogos, porque es el espirómetro donde se hacen las espirometrías es un instrumento básico para el neumonólogo, o sea, todos los neumonólogos lo tienen. Entonces la idea es, tanto a Mario Berazategui como a mí, que concurran al consultorio para poder hacerse una espirometría y de esa manera tratar de diagnosticar la enfermedad lo más tempranamente posible, y si no está, hacer todo lo posible para dejar de fumar. Muy bien, Lorena, te agradecemos muchísimo estos minutos. A vos te encontramos en CBPRID. En CBPRID. Exactamente. Así que para todos los interesados, allí pueden consultarte a vos o si no a tu colega, y hasta la próxima y muchas gracias por favor, buenas tardes. Ratito. Hasta luego. Hasta luego. Escuchabas a Lorena Uría, ella es neumonóloga y hablamos del EPOC.